estamos muy contentos de estar aquí contigo. Siempre, tú sabes que eres muy apreciado aquí en Loco Art Gallery, porque nos encanta tu mirada hacia el arte, cómo para ti es tan importante, como debe ser para la gente, por ese factor que existe de ampliación del espíritu del conocimiento, y por todos los valores que nos infunde el arte. Así que estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros y que estés en esta ocasión de la exposición individual de Daphne Anastasio, que es una artista americana muy reconocida, de procedencia chilena. Ella es chilena, aunque su familia, como el nombre indica, es griego, ¿vale? Y nos gusta mucho, estamos muy contentos de poder unir a un crítico estupendo de arte con una artista magnífica. Así que nos gustaría que nos dieras tu apreciación sobre el arte de Daphne. Cuéntanos, ¿qué te sugiere? Bueno, yo he tenido la ocasión de observar su obra en la invitación que me hiciste en su momento de la inauguración, y me pareció una obra muy reflexiva y muy comunicativa, que es uno de los factores importantes que se necesita que el artista pueda hacer posible, ¿no? Haciendo un pequeño recorrido con ella presente, porque es verdad que estuvimos ahí dialogando de la influencia psicológica de cada obra, de cada composición, y en cada cuadro es cierto que tiene unas connotaciones diferentes, total, no solo por la textura del color, por la forma de proceder, sino por la filosofía de ese cuadro, que hace que cada uno sea un capítulo aparte, o sea en sí, es como ella es tan observadora de todo lo que le rodea y de todo lo que interfiere a la parte que ella observa en sí, que saca unas conclusiones muy positivas, ¿no? Sobre todo en el aspecto humano. Ella es muy atrevida, intentando que todos los objetos, los personajes que ahí quedan en su abstracción, en su campo de la abstracción, demuestren un comportamiento acorde con la realidad en que vivimos. Gracias. Y Antonio, como ves que Daphne trabaja distintos campos, la escultura, la pintura y además la animación, porque ella es multidisciplinar, multimedia, ¿cómo ves tú la importancia de un artista, primero, para atreverse a incursionar en distintos aspectos dentro de la creación? ¿Y cómo ves tú de importante utilizar los medios actuales, los medios digitales, los medios... ¿Tú eso cómo lo evalúas? ¿Cómo lo ves? Claro, que eso es una de las grandes virtudes que tiene esta artista. Hemos hablado un poco por encima de la psicología de su obra y lo que interfiere en su panorama de pintora en este caso, pero hay otro campo operativo que es muy amplio y muy interesante: los medios de comunicación, los medios de intercepción, cómo ella trabaja en el concepto de diseños, porque es una de las virtudes del arte del futuro, ¿no? Es un componente muy práctico también. Pero dentro de ese campo que ella abarca, la pintura, por supuesto también la escultura. La escultura, yo en el momento que llegué, no sé cómo determinaba, ella se identifica como artista americana, como artista chilena, pero claro, sus raíces están ahí presentes, ¿no? Esa procedencia griega, donde su luz, ¿no? ¿Verdad? Esa luz, Pero es la luz, porque yo cuando he estado en luz. Grecia, lo que he notado es la luz, es que es toda, como hay muchas islas, la luz, fíjate que en España la luz es muy especial, pues en Grecia tiene otro tono también muy especial, ¿eh? O sea, se nota
Yo noto la diferencia. Sí, porque en España preferimos la luz más tirando a los azulados verdosos y tal, pero en Grecia es blanco, es la pureza. No, y tienen azules muy fuertes. Sí, yo amo Grecia. la pureza que está. Pero aparte de ese concepto iluminario de la luz que transfiere mucho, porque la luz crea, es la movilidad de sus figuras, ¿no? Todas sus figuras están musicalmente danzando, es como si fuera una danza continua de un baile que ella se ha inventado propiamente, las acerca unas con otras de tal manera que independientemente de esa movilidad que hace que la luz sea tan dinámica y tan atractiva, con colores muy vivos, con colores muy propios del Mediterráneo, pues ella tiene el que todas sus figuras vayan encauzándose entre ellas y tal, y vayan bailando como si fuera un coro, bailando o musicando. Yo creo que es más musicando que bailando, ¿no? Y eso se presta a lo que ella pretende, que la figura humana viva la vida, del formato de la vida, ¿no? Es como la celebración, la gratitud, honrar la vida, ¿cierto? Sí, claro, eso es lo que hablábamos. Esa es. Qué bueno que se refleje. Ese activismo que tú tienes y que yo veo siempre que miro a cualquiera de tus obras, Darne, ese color que junto con la composición, ese movimiento, a veces se ve más, se ve menos, pero el optimismo sale a raudales. Eso es lo que yo... a mí es lo que, personalmente, es lo que me llama más la atención, lo que más me atrapa. Sí, esa alegría, ¿no? Sí, porque en su obra, como he dicho al principio, tiene mucha influencia de humanidad, del ser humano. El ser humano en cada composición tiene varios posicionamientos del ser humano, como se desenvuelve en la vida, ¿no? Como ella consigue observar que un niño o un hombre o una mujer o un joven marca su espacio, lo ves marcado, lo ves remarcado en su pintura, en su cuadro, pero cada uno tiene un posicionamiento diferente, comunica algo diferente. Tú ves una figura como la que tenemos ahí en el fondo y ves todos esos figurantes humanos y cada uno tiene una función diferente. Uno está en parque, urbanista, la naturaleza también, ella tiene un poder de cercano mucho a la naturaleza, ¿no? Yo creo que hay cuadros por ahí en el fondo, que creo que estuvimos hablando sobre aquellos casos concretos, donde la naturaleza tiene una influencia enorme. Ella extrae todo esa vida, esa esencia de lo que aporta la naturaleza para el ser humano y lo identifica muy bien, pero bueno, yo creo que cada cuadro, como he dicho al principio, cada cuadro es diferente, hace algo diferente. Puras cosas buenas están hablando, me parece, Regio. No, yo creo que la naturaleza es algo que me encanta. Hay una conexión muy grande con la naturaleza y las personas también me atraen lo que yo te contaba antes. Cada una tiene un mundo y tiene un mundo y algo muy importante que comunicar, algo tan único que comunicar. Y esa es la invitación, tal vez, a que todos nos expresemos desde eso único y especial que somos. Sí, y preservar la naturaleza como un bien común del futuro, ¿no? Y es lo que tú coligas en estos aspectos. El ser humano esperando disfrutar de la naturaleza, que a veces los que vivimos en un concepto humanista tenemos pereza de entender qué pasa en la naturaleza. Y no digo que tú tengas un carácter campesino de mostrar lo que es la naturaleza en ese entorno fuera del urbanismo, sino que tú traes la esencia de la naturaleza como algo vigoroso, como algo importante para el ser humano, ¿no? Donde el ser humano se debe acercar cada día más o interferir cada día más en esa plataforma, ¿no? Ese vínculo claro, que nos da energía, que nos da vida, recordar esa divinidad que somos nosotros, la naturaleza, ¿no? La presencia divina. Estamos vinculados totalmente y de ahí podemos sacar nuestra energía y yo creo que sí, autoalimentarnos, ¿no? de ese factor
donde el ser humano tiene necesidad, ¿no? No retroceder hacia un pasado o un ambiente rural, no es necesario, pero sí de no perder de vista la importancia que tiene la naturaleza para disfrutar de la vida, ¿no? Y creo que tú lo haces muy bien, porque tu cuadro es eso, es el concepto de disfrutar de la vida, de que todo lo que están ahí plasmado, de que todo está ahí identificado con tu obra, es que tiene un espíritu de deseo de vivir y de disfrutar de ella, y eso es un componente. Qué lindo que se vea reflejado. Sí. Sobre todo como vía de hilo conductor a través de España y en este caso especial Madrid, y por ello vuestra propia galería, ¿no? Que está preocupándose o está pidiendo promoción del arte iberoamericano, porque no hablemos de eso de la moda, ¿no? Pero sí está teniendo un posicionamiento muy estimulante para el arte que se está haciendo internacionalmente. Así que me alegro, Carmen, que tome esa postura, esas indicaciones en favor de los artistas como la que tenemos aquí presente, porque el arte iberoamericano no es que venga con aire nuevo, no se puede decir aire nuevo, pero sí que está tomando el pulso y el protagonismo en los espacios internacionales. Sí. Así que, eso es verdad, así que... Gratitud. Gracias. Bueno, pues nada, nuevamente muchas gracias a los dos, y estas ocasiones de reunir entendidos en el arte y artistas son maravillosas para juntar disfrute, conocimiento y arte, mucho arte. Así que muchísimas gracias a los dos. Gracias. Nada, gracias a ti por la invitación y gracias a ella por todo lo que vale y hace por el arte en general. Gracias a ustedes. Placer.